estamos hablando del perdón. Y nos sentimos más que agradecidos de personas que han aprendido y han superado. Mira, hay personas tan maduras en la iglesia que son como Esteban. Los fariseos mataron a Esteban a pedrada. Lo apedrearon, lo mataron por lo que estaba saliendo de su boca. Esteban comenzó a hacer el relato desde el libro de Génesis hasta ese momento donde él estaba. Y es un relato en Hechos capítulo 7. Usted encuentra este relato. Le invito a que lo lea. Algo maravilloso usted va a aprender. Usted va a aprender a cómo manejar la Biblia desde esa época, en el contexto que lo está reflejando él. Él quiere demostrar que Jesús era el Cristo. Y él viene con esta historia, con estas interpretaciones, una forma elocuente de hablar. Pero ellos crujieron los dientes y se sintieron mal. Escuche esto. Ellos se sintieron mal con lo que estaba pasando y con lo que estaba saliendo de la boca de Esteban. Pero a pesar de ello, estar maltratando a Esteban, estar lacerando a Esteban, dice Esteban en su oración al Señor: no le tome en cuenta este pecado. Escuche esto. La Biblia había dicho que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Era uno de los diáconos que estaban llenos del Espíritu Santo. Esteban, este diácono de la iglesia primitiva, no era como los diáconos de ahora, que hay muchos diáconos que ni oran, ni ayunan, ni buscan a Dios. No, este era un diácono que se conectaba con Dios. Este era un diácono que estaba lleno de Dios. Este era un diácono que no ejercía su autoridad y su poder sobre los hermanos que quizás no le caían bien. No, este era un diácono que perdonaba las ofensas, perdonaba los maltratos, porque es que hay personas que creen que no se le puede dañar, que no se le puede maltratar, que no se le puede subir la voz, que no. Mire, hermano, en el camino de Dios usted tiene que aprender a usar esta herramienta y a manejarla. A Dios le gusta ejercitarnos en el área del perdón. Por eso Dios permite que nos traicionen, Dios permite que nos calumnien, Dios permite que nos critiquen, porque esta herramienta tenemos que aprender a usar. Tenemos que aprender a aplicarla, la herramienta del perdón. Hasta que yo no he manejado esta herramienta, yo no voy a poder cruzar, yo no voy a poder tener paz. Este tema es un tema un poco delicado, porque cuando estamos hablando de este tema, el Señor se encarga de traer a tu mente todas las personas que tú tienes que pedirle perdón, todas las personas que tú tienes que perdonar. Personas que no te están dejando conectarte con la presencia de Dios, pero tú no lo sabías. Escucha esto. Cuando tenemos a una persona en el corazón, cuando tenemos a una persona, siempre en la iglesia se dan estos casos. Personas que están en conflicto pasivo, conflictos personales. Escucha esto. El enemigo gana cuando lleva al creyente a un conflicto personal. Cuando el creyente ve el problema que está pasando en su casa, el problema que está pasando en el trabajo, el problema que está pasando en la iglesia, lo ve de manera personal, el enemigo está ganando. El creyente nunca puede ver un conflicto de manera personal. Cuando el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, tú sabes lo que te está diciendo. Esto no es personal. Nunca vea un conflicto personal. Nunca vea que una persona te está atacando a ti. No, el día que tú hagas eso, el enemigo te está ganando la batalla. Él quiere que tú veas este asunto personal, que tú te enfoques en la persona, que tú digas: la hermana tal no quiere saber de mí, la hermana tal no me soporta, el hermano tal no quiere saber de mí, el pastor no quiere saber de mí. Por eso es que vive haciendo mensaje para tirármelo a mí. Escucha esto. Cuando tú logras entrar en este diseño, estás poniendo en práctica el propósito de Satanás y de las tinieblas. Siempre usted tiene que ver al enemigo, los espíritus. Hay personas, no importa el rango que tengan en la iglesia, si tienen puertas abiertas, el enemigo va a entrar y lo va a usar para atacarte a ti. El enemigo no pierde tiempo con personas que no están buscando de la presencia de Dios. Él no pierde su tiempo con este tipo de personas. Son personas aliadas. Recuerda, hay gente que todavía no han entendido las palabras de Jesús.
pero yo te la voy a repetir y voy a hacer una pequeña exégesis sobre ella. Él dijo, a él le dijeron, usted echa fuera los demonios por Beelzebú. Y Jesús trajo una información importante que tenemos que manejar. Escucha esto. Él dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no va a prevalecer. Y dice que Satanás no está dividido en sí mismo. Los espíritus, los demonios no trabajan en división. La gente ha querido venir a traer esa información, pero no se trabaja de esa manera. Lo que pasa es que aparentemente tú estás viendo una división, pero no funciona de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia que no practica el perdón es una iglesia que está estancada. Es una iglesia que está estancada. La iglesia tiene que practicar el perdón. Yo me recuerdo de una persona que sube a una iglesia. Yo estaba ahí en la iglesia. Ya yo creo que hice esta historia, pero te la voy a volver a repetir. Yo estaba sentado en la iglesia y yo veo que una persona tiene conflicto con la líder de esa iglesia. Escucha esto. Tiene conflicto con la líder de esa iglesia. Y va y ella le hizo algo mal a la líder de la iglesia. La laceró, la maltrató. La laceró muy fuerte porque tenían un negocio. Y ella tomó y puso un negocio similar al de esta mujer, al de la pastora. Y luego se llevó los clientes. Escucha esto. Luego se llevó los clientes cuando ella era la encargada del negocio. Ella era la que tenía contacto con los clientes. Pero ¿qué pasa? Pasaron 5, 6, 7 años. Y luego esta mujer se convierte, acepta al Señor. La mujer que engañó a la pastora. Cuando ella se siente mal, va a la iglesia y le pide perdón públicamente a la pastora. Le pide perdón públicamente. Le pide perdón por lo que había hecho y le dice, venga, vamos a darnos un abrazo. Le dice la mujer, pero la pastora no se paró a abrazarla. La pastora no la perdonó, públicamente no la perdonó. Fue muy duro para ella quizá. El problema aquí es el siguiente, para que usted entienda. El problema aquí es que estamos viendo este panorama. Pero después que ella no perdona a la mujer, ella tiene que predicar, la pastora tiene que predicar en ese momento. Después que ella no perdona a la mujer, la mujer se va. La mujer se va angustiada, la mujer se va avergonzada porque públicamente pidió perdón y no lo recibió. Eso quizá es una vergüenza y se siente mal. No pudo estar en el lugar y se fue. Luego que la mujer se fue, la pastora sube como si nada ha pasado. Como que no ha pasado nada en el escenario. Como que no ha sucedido nada en el escenario. Y viene a hablar del perdón. Escucha esto. Viene a hablar del perdón. Ella dice que hay que perdonar. Pero entonces ella no perdonó en ese momento. Entonces ahí tú te das cuenta que hay personas que les gustan predicar lo que ellos no viven. Les gustan predicar, son los fariseos. Los fariseos hacían esto. Los fariseos se movían en este escenario. Los fariseos, escucha esto. Los fariseos, Jesús decía, ustedes andan cielo y tierra buscando un prosélito. Y cuando ustedes lo consiguen, le ponen carga que ustedes no llevan, que ustedes no tocan ni con el dedo. Ustedes comienzan porque los fariseos ponían muchas cargas que no eran bíblicas, eran culturales. Eran tradiciones de ellos, tradiciones de hombre, tradiciones. Entonces ellos querían llevar estas tradiciones a lo que dice la Biblia, pero ellos no tenían soporte en la Torá. Ellos no tenían soporte en la ley. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿cómo sucede esto? Una iglesia que tenga una líder que no perdone es una iglesia estancada. Es una iglesia emocional. Es una iglesia que no va a producir transformación. ¿Por qué? Porque todo empieza con el liderazgo. Cuando el liderazgo tiene claro lo que es el perdón, hay un crecimiento. Escucha esto. Hay un crecimiento. Porque Dios permitió esa situación en público para revelar que todavía hay personas que hablan cosas que ellos no ponen en práctica. Y eso es un dolor. Eso es una situación muy difícil. La iglesia tiene que aprender a hablar lo que pone en práctica. Y todo va a salir de la iglesia. Cuando Dios pone una iglesia en una comunidad, la pone con una visión.
Lo que pasa es que la gente tiene una cosmovisión de la iglesia errónea. Una cosmovisión de la iglesia errónea. La gente ve la iglesia como un sitio de lugares de gente perfecta. Ahí las personas que están en la iglesia están quebrantadas, laceradas. Son personas que están en proceso. Son personas que todavía no han sido transformados, pero no hablan nada, se quedan callados. Llegan a la iglesia como personas más perfectas que otras. La iglesia no está rodeada de personas perfectas. A veces hay personas en la iglesia, mujeres en la iglesia, que su matrimonio está a punto de separarse, que su matrimonio está a punto de dividirse, pero no le dicen nada a nadie. No se lo dicen porque tengan fe, sino porque le gustan aparentar. Son dos cosas diferentes. A veces hay creyentes que lo que le gusta aparentar lo que no vive. Hay creyentes que son personas de fe, que le están creyendo a Dios y le han dejado su problema a Dios. Eso no está mal, eso está bien. Todo va a depender de tu estado, todo va a depender de tu interior. Pero hay gente que no lo hacen por fe. Lo hacen porque le gustan verse más espiritual que los demás. Pero tienen problema en su casa, tienen problema en el trabajo, pero le gustan proyectarse como que son más espirituales que los demás. Pero todavía no han perdonado. Todavía tienen a persona te hizo daño en el trabajo. Y todavía tú no le has pedido perdón porque fue ella que te hizo daño, porque fue él que te hizo daño. Escucha palabra de Dios. La Biblia dice que antes de traer tu ofrenda, usted sabe cuánta gente están llevando ofrenda con otras personas en el corazón. No, yo la perdono, pero la quiero lejos porque una persona chismosa. Escucha esto. Lo más difícil es manejar personas que no controlen su lengua. Eso es lo más difícil. Tener amistades que tú no puedas decir nada porque los riegan. Tener personas cristianas con este problema de chisme muy fuerte. Pero personas que para que los pastores la acepten, le viven contando, llevando y trayendo. Los pastores espirituales no aceptan este tipo de cosas. Los pastores espirituales aceptan cosas. Mira, cuando nosotros empezamos a predicar por Facebook, me llamaban muchas personas que yo no conocía. En una ocasión me llamó una persona para hablarme de otra persona que teníamos en común, de una pastora. Me comenzó a hacer un relato. Sabe que el que cuenta el relato siempre se hace la víctima. Siempre se hace la víctima. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Usted ya habló con esa persona? ¿Usted le dijo a esa persona? ¿Usted le comunicó a esa persona lo que me está diciendo a mí? Porque bíblicamente, la ética bíblica revela algo poderoso. Preste atención. La ética bíblica revela algo poderoso y quiero que preste atención. La ética bíblica dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Y si hay un conflicto, llámalo a él aparte. Así es que funciona la ética bíblica. Llámalo a él aparte y arreglen sus diferencias. Si no te escucha a ti, llama a un testigo. Escucha cómo funciona la palabra. Escucha cómo funciona la ética bíblica que presenta la palabra. Para que haya sanidad fraternal entre hermanos. Para que haya una relación fructífera. Porque la iglesia tiene que producir una hermandad entre los hermanos que están ahí. La iglesia tiene que llevar a los hermanos a que puedan relacionarse y verse como familia. Porque la iglesia es una familia. Escucha esto. La iglesia es una familia. Y las familias tienen situaciones pero las resuelven. Tú no dejas de ser familia mía porque quizás a mí no me gusta como tú te vistas. A mí no me gusta como tú hables. A mí no me gusta como tú te comportes. A mí no me gusta la falta. Hay debilidades que tienen las personas. Y son debilidades de hablar de los demás. Pero ellos no lo reconocen. Porque una de las cosas que tienen las personas que les gustan hablar de los demás es que creen que lo están haciendo de la manera correcta. Y es incorrecto. Cuando usted habla de una persona que no está presente, es incorrecto hacerlo de esa manera. Es incorrecto. Usted habla de manera negativa de una persona que no está presente. Entonces la Biblia presenta esto como murmuración. Eso es una murmuración. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y qué pasa con la murmuración? Bueno, Aarón y María estaban haciendo esto, pero lo hicieron en una dispensación
que tenía que ver con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las cosas no pasaban de manera espiritual. Ellos murmuraron sobre Moisés. Moisés era un líder que estaba conectado con Dios. Tenía su falla, pero estaba conectado con Dios. Ellos murmuraron porque Moisés se casó con una mujer extranjera, una mujer cusita. Tomó a una mujer cusita por mujer. Y ellos murmuraron. La murmuración de ellos no le agradó a Dios. ¿Y qué pasó con María? Le cayó lepra. Yo quiero que tú entiendas. Le cayó lepra. Cuando una persona era leprosa, estaba apartada del campamento. Quiero que preste atención. Estaba apartada del campamento. La persona, María, había murmurado sobre su hermano Moisés. Moisés era el líder en turno en ese momento. Y algo pasó. A Dios no le agradó este tipo de cosas. Porque a Dios no le agrada que las personas se levanten en contra de los líderes y no enfrenten a los líderes. Hay gente que dice, lo que pasa es que si yo hablo con el líder, él se va a sentir mal. El trabajo tuyo no es manejar cómo se sienta la persona. El trabajo tuyo es externarle cómo te sientes tú. ¿Qué es lo que está pasando en tu interior? Eso es lo que está sucediendo. Si María va donde Moisés y le dice, mira, yo me siento mal porque tú hiciste esto y esto, quizá a ella no le cae lepra. Entonces hay un problema, y es que en este tiempo no te cae lepra física, sino lepra espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir esto de lepra espiritual, pastor? Explíquemelo. Como si yo tuviese 2 años. Escucha esto. Pasa lo mismo que pasó con María. Eres aislada. ¿Pero de qué? De la presencia de Dios. Eres aislado de la presencia de Dios. Cuando tú tienes la lengua más grande que tu ministerio, eso te aleja de la presencia de Dios. Tú puedes tener llamado, puedes tener ministerio, puedes predicar bien, pero entonces el problema, la debilidad de hablar de los demás de manera negativa, esto no te ayuda a crecer en el camino de Dios. Y esto también es falta de perdón, y esto provoca laceración en los hermanos. Hay hermanos que son nuevos creyentes, que todavía no tienen el perdón ejercitado. Presta atención a esto. Hay hermanos que son nuevos creyentes, que todavía no tienen el perdón ejercitado. Un nuevo creyente no asimila las cosas como lo asimila un creyente maduro. Cuando el nuevo creyente viene a la iglesia, viene con una expectativa. Y es que llegó a una familia diferente. Esta persona, el nuevo creyente, viene con una mentalidad de que en la iglesia no pasa lo que pasa en el trabajo. En la iglesia no pasa lo que pasa en mi familia. Porque en mi familia la única cristiana soy yo. En mi familia es normal que mi hermano hable mentira, que mi hermano se levante en contra del otro hermano. En mi familia es normal que ellos vivan peleando porque ellos son inconversos. Esa es la percepción que tiene la gente. Pero en la iglesia ellos entienden que en la iglesia no hay este tipo de cosas. Y cuando ellos llegan y se encuentran con la realidad de que la iglesia está rodeada de personas con defectos, personas con problemas, pero personas que todavía no han reconocido que tienen el problema, ahí hay un shock. Ahí dicen, yo no sabía que esto era así. Y hay personas que optan por cambiarse de iglesia, y cuando llegan a la otra iglesia se dan cuenta de que se repite el mismo patrón. Porque todavía no hemos comprendido, no somos como David. David era un hombre de Dios, era un líder. Por eso es que los verdaderos líderes le enseñan a la iglesia a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Tengo que perdonar al hermano. Pero no el perdón del mundo, no el perdón humano. Es el perdón que nos dio Dios a nosotros. Háblame de ese perdón, Juan. Háblame del perdón que Dios derramó sobre nosotros. Me interesa saber eso. Escucha esto. El perdón de Dios no se conecta con el perdón humano. El perdón humano perdona de manera parcial, no total. El perdón humano, por eso es que el perdón, quiero que preste atención, el perdón es un recurso espiritual. Solo lo aplican las personas espirituales. Por eso es que esta plataforma está entregada, que las personas se levanten en oración, porque solamente una persona espiritual puede aplicar principios espirituales, y el perdón que viene directamente del reino es un perdón espiritual. Es un perdón que tú has salido del pasado. El perdón humano te deja un pie en el pasado y un pie en el presente.
pero no te saca totalmente del pasado. Porque el perdón humano te dice, no le voy a guardar rencor a esa persona, pero eso no es perdonar. Eso es parte de perdonar. Dice, yo no le voy a guardar rencor a esa persona, pero ya no la voy a tratar igual. A esa persona yo no la voy a tratar igual. No la voy a querer igual. No me voy a comer un plato de comida. No voy a beber un vaso de agua con esa persona. Ese es el perdón humano. Y todos nosotros hemos pasado por eso. Escuche esto, no se sienta mal. No vaya a decir, bueno, el pastor me está diciendo eso a mí. No, no, olvídese de eso. Todo yo he pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. El que diga que no ha pasado por eso no es un ser humano. De decir, yo voy a perdonar a esa persona, pero ya no le voy a tratar igual. Porque tengo que cuidarme. Porque eso es lo que hace el perdón humano. El perdón humano te dice, tú tienes que protegerte. Dios mío. Tú tienes que protegerte. Por eso es que las personas espirituales toman decisiones espirituales. Hay personas que Dios la va a alejar de ti, pero lo va a hacer Dios. Aquí viene algo bueno. Dios la va a alejar de ti, pero lo va a hacer Dios. Tú no vas a tener que hacer nada. Tú vas a ser una persona que te va a mantener intacta en tu vínculo con el perdón. Tenemos que aprender a relacionarnos con el perdón. A veces hay personas que se nos hace difícil perdonar. Es verdad. Es duro perdonar a algunas personas. Son personas que cometen el mismo error 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Por eso Pedro le preguntó al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el maestro le dijo, hasta 70 veces 7. Escucha esto. Le dio un número que es imposible que una persona en un día te falte tantas veces. Es decir, en pocas palabras, lo que le dijo el maestro a Pedro fue todas las veces que sean necesarias. Tienes que perdonar todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el perdón del reino no es el perdón humano. Aunque los humanos tengan que aplicar este perdón. Por eso es que las personas carnales no pueden moverse en esta dimensión que yo te estoy hablando. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso es que el perdón es una llave que te mantiene a ti conectado con puertas espirituales poderosas. Tú sabes por qué hay personas que no han sido bendecidos porque no han perdonado. Tú sabes por qué hay personas que no han crecido porque no han perdonado. Han perdonado como a ellos les da la gana. Han perdonado según ellos, pero no según lo que dice la palabra de Dios. La llave que toca para este día es el perdón. Y eso me lleva a un relato bíblico muy impresionante. Ustedes saben que nosotros somos muy bíblicos. Tenemos una mentalidad bíblica. Yo todo lo que hablo lo llevo a la Biblia. Para mí la Biblia es el foco de referencia más importante. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 1. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 1. El perdón usted lo va a aprender, usted lo va a entrenar cuando Dios esté procesándolo a usted antes de colocarlo en una posición de autoridad. La persona que es colocada en una posición de autoridad sin haber entrenado el perdón es una persona que va a hacer mucho daño. Porque cuando usted no perdona a una persona que le dañó, usted le hace daño desde una posición de autoridad. Es decir, los líderes tienen que aprender a soportar ataques. Tienen que aprender a soportar calumnias. Tienen que aprender a soportar maltrato. Pero no pueden devolver maltrato. Escucha esto. Porque se supone que tú como líder está entrenada a dar perdón por odio. Dios mío. A ti te odian, pero tú das amor. A ti te odian, pero tú das amabilidad. Porque tú eres una persona que no te mueve conforme al entorno. Tú no te mueves, tú no trabajas sobre la ley de la física. Tú no trabajas sobre esa ley. No. Recuerda que una acción trae una reacción. Ahora, la reacción no tiene que ser igual. La reacción no tiene que ser con la misma intensidad. Cuando un líder reacciona de la misma manera que lo atacan, es un líder que no es maduro. Es un líder que todavía no puede ejercer niveles de liderazgo. Y va a estar como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas, dando vueltas. Van a pasar años y años y no se va a ver madurez. Porque los líderes maduros no responden conforme a los ataques. Los líderes maduros responden conformes a principios del reino.
Jesús tenía poder y autoridad, se lo dijo a Pedro. ¿Tú crees que yo no puedo orar al Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles? Eso le dijo Jesús a Pedro. Ahora, ¿cuánto eran 12 legiones de ángeles? Eran 6,000 ángeles. Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Legión me habla de número. Por eso cuando dice, ¿tú crees que yo no puedo orar y Dios me mandaría 12 legiones de ángeles? El 12 en el lenguaje de Cristo habla, Dios mandaría y haríamos un gobierno diferente. Cambiaríamos todo en fracciones de segundo. Pero es necesario que la escritura se cumpla. Aquí viene lo bueno. Es necesario que la Biblia, la palabra de Dios se cumpla. A veces hay una gente que Dios le da una palabra y le dice, mira, viene un proceso para tu vida, pero la gente dice, yo no recibo ese proceso, yo no recibo esa palabra negativa, porque la gente no le gusta recibir la palabra que aparentemente para ellos son negativas. Todas las palabras que provocan algún tipo de dolor, el dolor es provocado porque todavía tú no has perdonado a alguien y Dios va a comenzar a trabajar esa área y te va a decir, tienes que perdonar. Personas en puestos de liderazgo pero todavía no perdonan a sus padres. Personas en puestos de liderazgo pero todavía no perdonan a algún hermano que le hizo alguna maldad hace tiempo. Todavía no lo perdonan. Personas en puestos de liderazgo y tienen enemigos en la misma iglesia. Tienen familias de enemigas. Son personas que tienen problemas en el área social y ellos están ejerciendo puestos de liderazgo. Esos son líderes mediocres. Son líderes que todavía no han entendido que el puesto de liderazgo es para edificar la iglesia. ¿Cómo tú vas a edificar la iglesia sin perdonar? Sin perdón no hay edificación. La edificación empieza con perdonar. Usted quiere edificar, tiene que aprender a perdonar. Persona, le pasa lo que le pasó a las dos mujeres cuando pasaron. Le dice la mujer a la otra, mira, ahí vive el hombre ese que me dañó, que me laceró, que me maltrataba emocional, físicamente. Él me maltrataba de una manera muy fuerte y todavía yo no he logrado perdonar a ese hombre. Y le dice la otra mujer, pero ese es el cementerio. Sí, ya él murió. Así hay gente, hermano. Hay personas que todavía no han perdonado a personas que no viven al lado de ellos. Personas que no están ahí con ellos. Personas todavía no han perdonado a un jefe que le maltrató, a un jefe que le engañó, a un jefe que le dañó. Todavía no lo han superado y eso te mantiene a ti estancado, pero tú no lo sabes. Quiere puesto de liderazgo, tiene que ser formado. Mira esto. Primera de Samuel 24:1 dice de esta manera: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Preste atención a esta palabra. A Saúl le avisaron dónde estaba David. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Escucha esto, 3,000 hombres. Este salió a buscar, fue un asesino. Escucha esto, 13,000 hombres escogidos de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Qué usted cree que iba a pasar si Saúl encontraba a David? Con ese odio que le tenía, con ese rencor que tenía hacia David, sin David haber hecho nada. Escucha esto. Es para que tú entiendas las dimensiones cuando Dios te está formando. Aquí Dios está formando a David. Dios está formando a David y está tomando a Saúl para formar a David. Yo no sé cuál es tu Saúl, pero yo quiero que tú prestes atención, porque todo el mundo tiene un Saúl. Todo el mundo tiene un Saúl que Dios le va a usar para formar tu carácter. Mira esto. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Es decir, para hacer sus necesidades. Cubrir sus pies es hacer, le dio deseo de ir al baño, no había baño y ya usted sabe. Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Él dijo, déjame yo entrar a esta cueva para yo hacer mi necesidad. Pero dentro de esa cueva estaba David y sus hombres, pero él no lo sabía. Escucha esto. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Dios, he aquí que entrego a tus enemigos en tus manos. Escucha esto. Uno de los siervos de David, ¿qué le dijo? Le dijo, míralo aquí. ¿Tú te acuerdas la palabra que Dios te dio?
Es como cuando se juntan tus amigos y tus amigas y hay un enemigo en común y dicen, tú viste lo que me dijo Dios de fulana, tú viste lo que me dijo Dios de Perencejo, tú viste lo que Dios me dijo de Sutanejo. Ahí entra, ahí está. Esto es lo que mismo que está pasando ahí. Esto es mismo cuando el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es que funciona en el... Me avisa si llegó el internet ahí. Ahí, ustedes me avisan si llegó el internet. Llegó el internet ahí para que ustedes me avisen, por favor, porque ya se fue el internet. Pero ya llegó, porque yo puse el del teléfono. Se me olvidó poner el internet del teléfono. El internet mío se va y viene. Sí, dice, llegó el internet. Sí llegó, Cristina Díaz. Amén, gracias. Mire esto. Dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso en la iglesia no se usa. La enemistad es una herramienta que el diablo utiliza para crear conflictos en el pueblo. A él le gusta que el pueblo esté en conflicto. Cuando el pueblo está en conflicto, no logra ver la magnitud del poder que Dios quiere mover. Las personas que están, tú te imaginas, la gente llega a la iglesia y antes de llegar a la iglesia dice, no me voy a sentar al lado de fulano. Primero voy a buscar dónde está fulano o fulana para sentarme a 2 kilómetros. Cuando termine el culto, déjame yo irme rápido para que fulana o fulano no me venga a saludar. Ese nivel de tensión no es bíblico. Ese nivel de tensión es humano. Eso revela que todavía tú estás en un nivel muy bajo en el cristianismo. Está en un nivel muy bajo. Tiene que subir de nivel. Tiene que aumentar el ayuno. Tiene que aumentar la oración. Tiene que aumentar, escudriñar las escrituras. Tiene que ir más a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque ese nivel de tensión no es bíblico. Ese nivel de tensión no tiene soporte bíblico. Dios no te llamó a estar así. Dios te llamó a romper las barreras emocionales. Dios te llamó a decirle a tus emociones, mentira del diablo, yo voy a saludar a fulana, yo voy a saludar a fulano. Si tengo que pedirle, te pido perdón. Escucha esto, quizá la persona fue la que te dañó, pero tú le vas a pedir perdón porque eso revela tu nivel espiritual. Eso revela tu nivel espiritual. Eso no revela que tú eres, no, eso revela niveles espirituales. Si tú le pides opinión a una gente humana, a una gente natural, tú le dices, ven acá, ¿tú crees que yo tengo que pedirle perdón a fulana? Tú sabes lo que te va a decir, pero ¿y por qué tú tienes que pedir perdón? Fue ella, fue él que te dañó a ti, tú no te sientas mal. Al contrario, ella o él es que tiene que ser. Eso te va a decir una persona natural, una persona que no ora, una persona que no busca a Dios, una persona espiritual. Cuando tú le hagas la pregunta, te va a decir cómo tú te sientes. Y tú le vas a decir, yo no me siento bien. Yo no me siento bien. Escucha esto, porque cuando se está tocando el tema del perdón, mucha gente dice, Dios está hablando conmigo. A veces dicen, Dios está hablando con esto, Dios está hablando con lo otro. Es difícil a veces para el líder principal hablar del perdón. Por eso yo siempre he hablado, los líderes tienen que propiciar una atmósfera de amor. Los líderes tienen que propiciar una atmósfera de amor para que cuando llegue el momento de disciplina, las personas no lo vean como un ataque, no lo vean como un descargo, la persona lo vean como una ayuda espiritual. Porque el perdón es necesario, es una de las llaves que te va a abrir puertas espirituales. Hay personas que no se perdonan ellos mismos. Vamos a seguir en el relato de Primera de Samuel. Dice, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Aquí está David. David, mira lo que ha hecho Dios. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto, los hermanos que se reúnen. Y a una persona que no le cae bien le está yendo mal y dice, ¿tú sabes por qué le está yendo mal a fulana? Por la lengua, porque tiene una lengua que le da la vuelta a la comunidad entera. Por eso es que le está yendo mal. Ese es el juicio de Dios. Escucha esto, pero eso está saliendo de una plataforma de odio y de rencor. Porque aunque fulano tenga la lengua que le dé la vuelta al barrio,
hay que estar ahí solidario con esa persona. Y hay personas que me están escuchando que Dios lo va a poner, escucha esto, Dios lo va a poner a visitar y a ayudar a personas que ellos tienen un conflicto. Hay un conflicto, hay un conflicto, hay un problema. Hay gente, no, yo no tengo problema con fulana, yo no tengo problema con fulano. Hay un conflicto. Cuando los pastores son personas espirituales de oración, se dan cuenta cuando los miembros están en conflictos. Se dan cuenta, Dios se lo revela. Dios le dice, mira, hay un problema. Cuando los pastores están orando, Dios le revela a la persona cuando hay un problema, un conflicto familiar. Esa hermana tiene un conflicto familiar. Si Dios no tiene que hablarlo, Dios le revela. Tiene que ir a la casa de fulana, tiene que ir a la casa de menguana, tiene que ir a la casa de perenceja, de perenceco, porque hay un problema en el seno familiar. Cuando el hombre tiene un problema en la familia, Dios revela y Dios dice, hay un problema en esa familia. Tienes que ir y hacer acto de presencia. Porque la gente le gusta tanto aparentar, hermanos, que llegan con todo su problema familiar y se comportan como que no ha pasado nada. Escucha esto. Dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Calladamente, nadie se dio cuenta. Después de esto se turbó el corazón de David. Aquí viene lo bueno. Aquí cuando la Biblia dice se turbó el corazón de David, tú sabes lo que está revelando la palabra de Dios. A Dios no le agradó lo que hizo David. A Dios no le gustó. Tú sabes, cuando tú haces algo y sientes esa reprensión, tú haces algo llevándote de tu alma, llevándote de la gente que tiene alrededor, que son carnales, simuladores espirituales, gente de que hablan en lengua, de que Dios lo usa, de que son gente llena de Dios, y son gente que están llenos de rencor, de odio, de resentimiento. Te llevaste de ellos e hiciste algo que a Dios no le agrada, y ahora Dios te está reprendiendo. Escucha esto, Dios te está reprendiendo. Eso fue lo que pasó con David. Se turbó su corazón, a Dios no le agradó esto. Dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Aquí viene lo bueno. ¿A quién le llama él mi Señor? A Saúl. ¿Por qué le llama mi Señor? Porque él sintió una reprensión de Dios. En pocas palabras, él entendió que esa no era la forma de Dios hacer justicia. Esa no era la forma de él moverse. Él no era un líder como Saúl. Él no podía entrar en el juego de Saúl. Él no podía entrar en la dimensión de Saúl. Dios le estaba diciendo, tú estás en otra dimensión. Tú no estás en esos zapatos. Tú no eres igual. Yo te estoy formando. Tú eres un líder diferente. Eres un líder conforme a mi corazón. Hay gente, hermano, que dejan que el diablo le engañe y entran en el mismo juego de las personas, en un juego de resentimiento, en un juego de venganza, en un juego de ataques. Y eso no es de Dios. Eso no es saludable. El rencor es una prisión, y la llave para salir de esa prisión es el perdón. La llave para salir de esa prisión es el perdón. Hay un hombre que lleva a otro a comer. Invita a otro a comer. Y cuando están comiendo, un presidente invita a una persona común a comer. Y cuando está comiendo delante, el presidente lo invita y le dan el almuerzo que él quiere. Le dan el almuerzo que él prefiere. Y cuando están comiendo frente a frente, aquel hombre que está comiendo está temblando. Está temblando, no quiere mirarle a los ojos a ese presidente. No quiere hacer contacto visual. Entonces los guardias que están alrededor del presidente, cuando terminan de comer, se van y le dicen, pero ese hombre, la sola presencia suya estaba provocando que ese hombre tiemble, que ese hombre... Y tú sabes lo que le dijo aquel presidente. Él no estaba temblando por mi presencia ni porque estaba delante del presidente. Él estaba temblando de miedo porque él creía que yo le iba a hacer lo que él me hizo a mí. Te estoy hablando de Nelson Mandela.
Ese guardia, dice él, cuando yo le pedía agua, él se burlaba de mí. Él no me dejaba días sin comer. Y cuando yo lo invité a comer, él creía que yo le iba a hacer lo mismo. Pero al ver el trato mío, ¿sabe qué dijo él? Yo aprendí no solo a ser libre de esa cárcel, sino también a ser libre de la cárcel del resentimiento, del rencor, del odio. Yo fui libre también de eso. Eso es lo que pasa con la gente que no guarda rencor, con la gente que aprende a perdonar. La gente que aprende a perdonar es libre. Pero es difícil cuando nosotros no aprendemos a perdonar. Oye cómo David llama a Saúl: líbreme Dios. Y dice él, escucha esto: me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Dios reconoció una autoridad que portaba Saúl solamente por estar colocado en la posición donde Dios lo colocó. Hay gente que no quieren respetar líderes porque quizás están comportándose mal. Y escucha esta dimensión: esa persona va a tener su problema con Dios, pero mientras esté en ese puesto, mientras esté ocupando ese lugar, el creyente tiene que respetar, el creyente tiene que guardar silencio, el creyente tiene que dejarse dirigir de Dios. Dios le va a dar a cada cual como le corresponde, pero tenemos que dejar que sea Dios. Tenemos muchos creyentes Robin Hood, creyentes que quieren tomarse la demanda de Dios en sus manos y dicen: este líder está mal, yo lo voy a descubrir, yo lo voy a revelar, yo voy a hablar de todos los pecados que está haciendo en oculto. No hablan con el líder, no hablan con nadie, comienzan a decírselo a la gente, comienzan a reunirse en las casas, di que a orar, pero mentira, di que a beber café, pero mentira, di que a beber jugo, pero mentira. Es hablar del liderazgo de la iglesia, a ver cómo ellos pueden provocar problemas, situaciones. Ellos no se han dado cuenta que hay un espíritu de división, hay un espíritu de maltrato, hay un espíritu del diablo para destruir la iglesia. Antes de usted, lo que a usted no le guste, aprenda a hablarlo, aprenda a comunicarlo con un tono de amor, con un tono de esperanza, con un tono de buscar soluciones, no con un tono de dividir. El problema es que tenemos muchas personas que todavía no han sido entrenados en el perdón. Aquí David tenía que perdonar a Saúl. Eso fue lo que Dios le dijo: tienes que perdonarlo. Él te está buscando para matarte por cómo él está. Él está lacerado, él está herido, él está maltratado, él está en la carne, él no está conectado conmigo, él no tiene el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes que perdonar. Perdona sus acciones. Él salió a matarte, pero tú no lo vas a matar. Dios mío. Y oye cómo dice aquí el verso 7 del capítulo 24, es algo poderosísimo. Dice: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Siguió su camino. ¿Cuál era el camino? Matar a David. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Dios mío. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? Escucha esto. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. El poder del perdón. Ese día David se casó con la gloria de Dios. Ese día David se vinculó a una dimensión que antes no tenía.
Ese día David dio el estudio más poderoso a los hombres que lo seguían. ¿Sabe por qué? Porque David estaba siendo programado por las personas que lo rodeaban. David estaba siendo computado por las personas que le rodeaban. Pero las personas que, las personas que rodeaban a David querían programar a David. Pero David no cogió ese programa. David no dejó que lo computaran. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que había uno que lo estaba programando para cosas más grandes. Había uno que lo estaba programando para llevarlo a otra dimensión de gloria. Había uno que lo estaba programando para conectarlo con esas dimensiones de gloria que se necesitaban. Yo vengo a decirle a personas hoy que Dios quiere que ellos perdonen. Dios quiere que ellos perdonen. Dios está esperando que tú perdones. Sabemos que el perdón es un proceso. Por eso Dios propicia la oportunidad. Dios propicia la oportunidad. Dios va a poner delante de ti aquella persona a la cual tú tienes que perdonar, la cual tú tienes que decirle perdóname, la cual tú tienes que humillarte y decirle Señor, yo estoy aquí delante de ti. Dios va a propiciar la oportunidad. Créeme, vas a estar en el escenario de esa persona. Dios va a preparar la oportunidad para que tú lo hagas. Dios te va a dar las fuerzas. Dios se encarga de poner el lugar propicio y oportuno para poder llevarnos a afrontar nuestro pasado. Nos hace afrontar nuestro dolor y nos hace afrontar a quienes nos hirieron. Una de las causas por las cuales se nos hace difícil perdonar es porque hemos sido heridos. Hemos sido heridos. Y hay un mecanismo de defensa en el ser humano. Hay un mecanismo de defensa en el entorno natural. Por eso es que este mecanismo de defensa muchas veces es un problema para el proceso y para la transformación del ser humano. Este mecanismo de defensa. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces el entorno natural no te ayuda. La naturaleza no te ayuda porque la naturaleza no quiere ser herida. ¿Por qué usted cree que dice Jesús? Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo que su alma estaba turbada? La palabra turbar que se aplica en este contexto es confundida. ¿Por qué el alma de Jesús estaba confundida? Porque si tú lees más para arriba, Jesús comenzaba a hablar de que él iba a morir, de que él tenía que morir. Eso era lo que estaba hablando Jesús. Él tenía que morir, pero él iba a resucitar. Ahora el alma no entendía por qué iba a morir. Jesús estaba en plena salud. Jesús era joven. ¿Por qué tenía que morir tan joven? ¿Por qué él tenía que morir? El alma estaba confundida, no entendía. No era Jesús que estaba confundido, era su alma. Porque Jesús se movía en una dimensión donde él controlaba el alma. El alma no lo controlaba a él. Lo primero que tenemos que entender es esto. Dios va a propiciar el momento para usted perdonar. Dios lo va a hacer. Ahora, hay que entender varias cosas. Hay que entender el propósito en el sufrimiento. Cuando alguien sufre, es fácil decirle Dios está en control. Es muy fácil. O Dios sabe lo que hace. Pero la verdad que solo las personas que sufren saben lo que está sintiendo. Esa es la verdad. Solo la persona que sufre sabe lo que está sintiendo. Lo cual muchas veces es soledad, desamparo, tristeza, dolor, depresión, decepción, etc. Solo la persona que está sufriendo debe descubrir en su relación con Dios cuál es ese propósito. Solamente las personas. La soledad. Dios usa la soledad para encontrarse con nosotros y
aprendamos a depender solo de Él. Pero todo lo que sucedió nos preparó para aprender a perdonar. A veces tú dices, ¿por qué? Porque ella, él, ¿por qué hizo lo que hizo? Si yo fui tan bueno, si yo fui tan buena. Esos son los argumentos que te mantienen en el pasado. Esos son los argumentos que te mantienen en el desierto. Esos son los argumentos que te mantienen dando vuelta y no te dejan entrar a tu Canaán. Esos son los argumentos que te victimizan a ti y te hacen ver como una persona buena. Pero Dios no quiere que tú te veas como una persona buena. Dios quiere que tú te levantes y digas: yo sé que Dios permitió este acontecimiento para entrenarme en el perdón. Yo voy a pedir perdón. Yo voy a perdonar. Yo voy a crecer. Yo le voy a creer a Dios. Yo me voy a olvidar de los que me hicieron, porque Dios quiere que yo crezca en esta área. Por eso en una ocasión yo escribí un pensamiento que decía: Dios utiliza las imperfecciones de los demás para perfeccionar nuestras imperfecciones. En una iglesia, en una reunión, hay una persona que es chismosa, pero hay otra persona que no le gusta que hablen de él o de ella. Escucha esto. Hay una persona chismosa, pero hay otra que no le gusta que hablen de él y de ella. Y Dios tiene que trabajar con las dos o con los dos. Dios tiene que trabajar con ambas personas. Ahora, ¿cómo Dios va a trabajar con ambas personas? Bueno, al chismoso lo va a poner a levantar una calumnia o a decir algo que sea verdad, pero se dijo en secreto, de la persona que no le gusta que hablen de él o de ella. La persona que no le gusta que hablen va a reaccionar, porque tiene esta debilidad. Es natural que reaccione. Es lo que va a pasar. Es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle al chismoso y al que no le gusta que hablen? Cuando al que no le gusta que hablen reaccione, el chismoso va a sentir la presión, va a sentir el rechazo, va a sentir la reacción de esa persona. Ahora, esa persona se va a sentir como David. La persona va a sentir: yo no estoy bien, yo no estoy andando bien, pero dentro de sí, su alma le va a decir: sí, tú estás bien, porque tú no puedes dejar que te maltraten, tú no puedes dejar que te dañen. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle a las personas que no les gusta que hablen de él o de ella? Dios quiere enseñarle a no dejarse controlar por el entorno, a no dejarse controlar por lo externo, a no dejarse controlar por comentarios, porque si tienes un llamado poderoso, se van a levantar, te van a calumniar, van a difamarte, van a pisotearte, van a despreciarte, van a menospreciarte. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ya Dios te entrenó sobre eso, que ya Dios te preparó sobre eso, ya Dios te pasó. Eso fue lo que pasó con David. Por eso cuando Absalón se le levantó a David, David se fue. David se fue, y cuando Simei lo estaba maldiciendo, David lo perdonó. David le perdonó la vida. ¿Sabe por qué? Porque ese David había sido entrenado. Ese David ya había pasado por procesos. Cuando los hermanos de José depositan a José en la cisterna, José es traicionado por Potifar. Escucha esto: Potifar traicionó a José. ¿Por qué? Porque lo depositó en la cárcel cuando José había sido uno de los siervos más fieles y leales. Por una calumnia de la mujer. Que esta mujer, con este tipo de comportamiento, no solo lo había hecho con José, porque fue una mujer que persistía en serle infiel a su señor, a su marido. Entonces este tipo de comportamiento no era por primera vez. Y aunque la Biblia no lo diga, el tipo de conducta que esta mujer exhibe es un tipo de conducta de una mujer liberal. También ella pertenecía a una cultura que no tenía los mismos principios que la cultura de José. Entonces, cuando José lo depositan en la cárcel, ya José ha sido procesado. Ya José, Dios lo ha entrenado en el perdón. Ya José lo ha entrenado. Por eso
Cuando José se encuentra con sus hermanos, lo perdonó. Porque primero José fue procesado. Primero José fue procesado. Por eso los dos hijos de José nos revelan las herramientas para nosotros perdonar. Escucha esto. El primer hijo de José se llama Manasés. Y el segundo hijo de José se llama Efraín. ¿Qué significa Manasés? Olvidar. ¿Qué significa Efraín? Fructificar en tierra de aflicción. Aquí viene lo bueno, que Jacob invierte los dos nombres. Pone a Efraín primero que Manasés. Y para usted tener un perdón efectivo y para usted poder perdonar y que le perdonen, usted tiene que aplicar esta fórmula de Jacob. Invertir los dos nombres. Efraín primero. ¿Qué significa Efraín? Fructificar en tierra de aflicción. Dios quiere que usted comience a dar frutos. Dios quiere que usted comience a dar frutos. ¿Por qué el fruto del Espíritu primero empieza con amor y termina con templanza, con dominio propio? El amor, el verdadero amor, ya ha sido entrenado en el área del perdón. El verdadero amor ha sido entrenado en el área del perdón. El que ama perdona. Por eso usted lo ve en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 13, que se habla del amor. Porque a esa iglesia le faltaba amor. En esa iglesia había demasiado resentimiento. Había demasiado odio. Ya habían problemas que no se habían solucionado. Y eso es lo que al enemigo le gusta, que los problemas no se solucionen. Date cuenta que cuando una persona tiene problemas con otro, ya no le ve igual. Ya no percibe igual. Incluso está viendo cosas que no están ahí. Cuando hay problemas con una persona y usted ve a esa persona y esa persona hace algo, usted lo ve de manera negativa. Entonces el enemigo, eso es lo que está haciendo. El enemigo está ganando porque ya el problema es personal. Ya el problema no es espiritual. Entonces el enemigo le gusta mucho llevar a los creyentes al terreno personal. Al terreno personal con sus hijos. Al terreno personal con sus esposos. Al terreno personal con sus compañeros y compañeras de trabajo. Al terreno personal con los hermanos de la iglesia. Él es un experto llevándote a ti al terreno personal. Pero la Biblia te dice, no es personal. Aquí no es personal, que te levanten en el trabajo sin tú hacer nada. Eso no es normal. Eso no es personal, no lo tomes personal. Tú dices, pero es que no hay forma de yo cuadrar esto. De la única forma de tú cuadrarlo es llevándolo al plano espiritual. Hay un espíritu que está conectándose con debilidades que tú tienes. Te está revelando. Él toma esa situación para entender que hay áreas en ti que necesitan ser fortalecidas. Y di, yo voy a fortalecer esta área, porque cuando esa persona me mira mal, yo me siento mal. Eso habla de una debilidad muy fuerte. Habla cuando tú ves dos personas hablando y tú crees que están hablando de ti. Eso habla de una debilidad muy grande. Todavía tú no estás listo, no estás lista para recibir una bendición que Dios quiere darte. Aprende a crecer espiritualmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mis hermanos, se nos agotó el tiempo. Nos faltó en la parte del perdón. El perdonar. Soltar la ofensa y al ofensor. Las dos cosas. Soltar la ofensa y al ofensor. El perdón humano suelta la ofensa, pero no al ofensor. Es como cuando una gente dice, yo perdono a fulano, pero lo quiero lejos de mí. Yo suelto la ofensa, pero dejo al ofensor ahí en mi corazón. Ahí hay un problema. El verdadero perdón, el perdón que viene de parte de Dios, no solo perdona la ofensa, sino al ofensor. Quiero que entienda esta parte, por favor. No es una decisión que Dios no obligará a tomar, sino que debe ser una decisión personal. Dios nunca va a obligar a nadie a perdonar a nadie. No. Dios propicia el escenario. Dios prepara todo para que tú tomes la decisión de perdonar. Pero para poder cumplir el plan y el propósito de Dios en paz y con gozo, tenemos que perdonar. La vida de José había cambiado. Él tenía que elegir entre el perdón y la venganza. Se estaba cumpliendo todo lo que Dios le había prometido. Ahora quedaba en José
el poder disfrutarlo en familia. A veces hay personas que Dios lo va a colocar en el espacio para que tomen una decisión. Si José toma la decisión de vengarse, hoy no estuviéramos hablando de él como hablamos. Él quizás no estuviera en la historia de manera positiva. Pero ¿qué hizo José? Escogió perdonar. Conclusión: José había tenido la oportunidad de vengarse y así sentirse bien por un momento, pero con una herida profunda toda la vida y sin disfrutar de su bendición. Decidió perdonar porque entendió que todo era parte del plan y el propósito. Los nuevos creyentes que llegan a la iglesia creen que le van a tirar flores. Mira, desde que viene un profeta, una persona de Dios y te dice: Dios tiene un propósito contigo, el diablo y los demonios y el infierno comienzan a enfocarse en ti para robarse esa palabra. Comienzan a enfocarse en ti. ¿Y a quién va a utilizar? A los hermanos que tienen puertas abiertas. Pero tú tienes que aprender a ejercitarte en el perdón. Recuerda, la llave del perdón. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén orando por el vehículo. Hoy vamos para el taller. Amén. A lo del vehículo para ver si se puede arreglar. Órele a Dios para que se arregle hoy el vehículo, que todo salga bien. Por favor, mis hermanos. Y luego oren para que Dios cambie el vehículo del viaje misionero, no del pastor. No se preocupen, que Dios a mí, a su tiempo, me va a suplir. Pero el vehículo del trabajo de la obra misionera, que Dios supla para reemplazarlo, porque siempre hay un problema. Cada vez que vamos a hacer un viaje misionero, siempre hay una situación. Así que quiero que ores y le pidas al Señor: Señor, cambie ese vehículo del viaje misionero. Amén. Ese vehículo ya tiene 6 años haciendo viajes misioneros. 6 años. Ya amerita un cambio. Él no se ve mal ni nada de eso, pero ya amerita un cambio. Así que pídale a Dios para que ese cambio se dé conforme. Recuerde que eso es para ayudar a las personas más necesitadas. Amén. Así que también queremos agradecerle a Dios por todos los problemas con el vehículo. Gracias, Señor, porque no sabemos de qué Dios nos ha librado y cuál es el propósito de Él. Por eso le damos gracias. Por eso no nos sentimos entristecidos, no nos sentimos mal, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Amén. Así que ya usted sabe, orando para que todo hoy salga bien. Orando. Y todavía usted puede colaborar con el viaje misionero, ya que nos faltan algunas cosas. Amén. Algunas cosas, ya la comida la tenemos lista. La comida, gracias a Dios. Los juguetes lo tenemos listo. Y tenemos la ropa lista. Santo, gloria a Dios. Señor es un Dios poderoso. Allá vamos a llevar juguete para 100 niños. Juguete para 100 niños. Le vamos a hacer una picadera a todo el mundo, un compartir. Pero vamos a hacer una campaña evangelística donde vamos a predicar, donde vamos a tratar de que las almas acepten al Señor. Amén. Así que ya usted sabe, orando por ese proyecto, orando para que Dios se glorifique de manera especial. Así que ya usted sabe, Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. Espero siempre que usted esté orando por este ministerio, así como nosotros oramos siempre por usted. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos mis hermanos que están ahí por la mañana. Nos vemos.